Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el primer video en el que hablaremos de histología. Y sin más preámbulos, vamos a empezar primero con una introducción muy sencilla a todo el tema de célula. Va a ser muy corto, pero es necesario. Y para darle un poquito más de contexto, hablaremos de una breve introducción con este personaje que es Robert Hooke. Él era un ingeniero, un arquitecto, un biólogo y pues en todos era muy bueno. Incluso fue considerado enemigo oficial de Newton. Él pues va a lograr o logró más cosas que cualquiera de nosotros lograría en 2 o 3 vidas. Bueno, ¿cuál es la importancia de él en relación a la célula? Pues él escribió, o mejor dicho, hizo un libro que se llama Micrografía, que es el que vemos en la parte izquierda de la pantalla. ¿Cuál es la importancia de este libro? Que él tomaba distintas cosas y las veía a través del microscopio que él mismo creó. En una de esas imágenes que obtuvo, se le ocurrió cortar un corcho, hacer una laminita y verla a través de su microscopio y obtuvo una imagen como la que tenemos del lado derecho. ¿Qué podemos notar en esta imagen? Que obtuvo un patrón en panal, es decir, que es como un panal lleno de huequitos y a cada uno de esos huequitos lo llamó célula. Esto dio pie a que se desarrollara todo lo que nosotros conocemos ahora como citología. Robert Hooke fue el primer personaje dentro de la ciencia que utilizó la palabra célula dentro del ámbito biológico. ¿Va? Sigamos. Ahora, como hay que ver a la célula en la actualidad o como nosotros la conocemos, obviamente son las unidades estructurales y funcionales de un organismo. Y a mí me gusta hacer la comparación de eh, la Tierra y los humanos con un humano y las células. Por ejemplo, la Tierra alberga a muchísimos humanos y cada uno de ellos es distinto uno del otro, pero algunos se dedican a las mismas cosas. Por ejemplo, hay algunos que son carpinteros, hay algunos que son plomeros y pues cada uno de ellos va a tener una función específica. Pues las células es lo mismo. Vamos a tomar que el cuerpo humano es como la Tierra, que alberga a muchísimas células. Y cada una de estas células va a tener una función específica dentro del cuerpo. Unas van a ser como los carpinteros, se van a encargar de construir cosas. Unos van a ser como los plomeros y se van a encargar de tratar de mantener la tubería limpia, vamos a decirlo así. Entonces, pues, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues que las células, cada una va a tener una función importante y distinta, ¿vale? Ahora, para su método de estudio, vamos a ver que a todo el conjunto, es decir, a toda la célula, se le llama protoplasma. Y este protoplasma se va a dividir en dos partes, dos grandes partes. La primera es el carioplasma, y el carioplasma es básicamente el núcleo y todo lo que contenga, es decir, esta estructura en este color morado que podemos ver aquí. Si vemos, está rodeado por una membrana con poros. De aquí hacia adentro, todo eso va a ser núcleo. Aquí podemos ver el nucleolo, pero ya hablaremos de él más tarde. Entonces, todo esto va a ser el núcleo, y eso es lo que le vamos a llamar carioplasma. Y todo lo que esté fuera de este núcleo lo vamos a llamar citoplasma, incluyendo también la membrana celular. Y esta es la división más grande que tenemos para poder estudiar mejor a la célula. Los organelos membranosos van a formar microcompartimentos intracelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que van a formar pequeños espacios independientes de todo lo demás. Es decir, como están rodeados por una membrana celular, como su nombre lo dice, van a formar compartimentos internos. Es decir, este es el compartimento principal, o sea, toda la célula, y dentro, gracias a esta estructura de que vamos a llamar membrana celular, van a generar otros microcompartimentos, ¿vale? Entonces, esta es la característica de los organelos membranosos, que gracias a esa membrana que tienen, generan un microcompartimento. Y los no membranosos, pues vamos a tomarlo como el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Pues ya dijimos que van a ser estas estructuras que le van a dar soporte a la célula. En este caso podemos ver aquí estas líneas verdes, que más adelante veremos que son los filamentos de actina. Estos, como ven, incluso aquí se enredan en sí mismos y dan origen a esta estructura, a este cilio, vamos a llamarlo así, aunque no es lo correcto, ¿va? Ya lo iremos viendo poco a poco, pero este es un ejemplo. Gracias a este citoesqueleto, vemos que le da estructura a este cilio, ¿sale? Perfecto. Entonces sigamos.
Como ya dijimos, vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Entonces vamos a ver a la membrana celular, que es lo más externo de la célula, ¿vale? ¿Qué es la membrana celular? Es una bicapa lipídica, una doble capa de lípidos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. En la parte de aquí abajo vamos a tener a una célula. Este anillo en color verde representa la membrana celular. Si le hacemos un aumento en esta parte, obtendríamos una imagen similar a esta. Y aquí pues regresamos al concepto, ¿no? Bicapa lipídica, son dos capas de lípidos. ¿Qué estructura básica van a tener estos lípidos? Pues como vemos, estos lípidos van a tener una cabeza y una cola, ¿vale? Y si ven, esta bicapa lipídica va a estar encontrada, es decir, las colas se van a relacionar y las cabezas van a estar en la parte exterior de la membrana celular. ¿Qué característica tienen estos lípidos? Que las cabezas van a ser hidrofílicas, es decir, que tienen cierta atracción o permiten la interacción con las moléculas de agua, a diferencia de las colas. Las colas van a ser hidrofóbicas, ¿sale? Que van a repeler el agua, como el agua y el aceite, ¿sale? Entonces vamos a ver más adelante que esto nos va a dar una característica muy importante que se le va a llamar permeabilidad selectiva, ¿va? Entonces hasta el momento vamos ahí. La membrana celular es una bicapa lipídica. ¿Qué estructura básica tienen estos lípidos? Una cabeza y una cola. Esta bicapa va a estar encontrada, lo que le da una característica de que en el centro es hidrofóbica y en el exterior va a ser hidrofílica. Y a este conjunto de características se le va a denominar que es una membrana anfipática, ¿va? Que tiene tanto un componente hidrofílico como un componente hidrofóbico, ¿va? Entonces, seguimos. Ahora, estos lípidos, todos estos lípidos, aquí los vemos de la misma forma, pero en realidad son distintos tipos de lípidos. Y vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos a todo el grupo de los lípidos de membrana, que son todos los que vimos. Y vamos a tener primero a los fosfolípidos. Estos van a formar el 50% de todos los lípidos de membrana, ¿vale? Es decir, la membrana en su mayoría o un poquito, vamos a dejarlo en 50%. 50% de la membrana son lípidos y el otro 50% van a ser proteínas. De ese 50%, que ahora tomaremos como el 100% de lípidos, el 50% van a ser fosfolípidos, ¿vale? O sea, de todos los lípidos, la mitad son fosfolípidos. ¿Y qué tipo de fosfolípidos vamos a tener? Vamos a tener tres tipos. Y aquí mucha atención porque esto siempre es pregunta de examen. ¿Vale? ¿Cuáles son los fosfolípidos de membrana? Fosfatidilcolina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol. ¿Sale? ¿Qué otro lípido de membrana vamos a tener? El colesterol. Este va a ser muy importante y lo vamos a ver más adelante. Y por último, los glicolípidos. Estos van a ser otro tipo de lípidos y vamos a tener tres tipos. Los esfingolípidos, los cerebrósidos y los gangliósidos. Aquí quédense con esta parte. Los esfingolípidos están relacionados con las balsas. Ya veremos qué son, pero hagan esa relación. Esfingolípidos, balsas, ¿vale? Y como un dato más anecdótico, los cerebrósidos van a ser un componente especializado, por decirlo de algún modo. Es decir, este lípido va a encontrarse en las vainas de mielina, en las fibras nerviosas. Cuando lleguemos al sistema nervioso lo vamos a ver a detalle. Pero, ¿qué es lo importante de aquí? Bueno, de esta parte de los lípidos de membrana, como ya dijimos, ¿cuáles son los fosfolípidos? Y esto, de los esfingolípidos relacionados con las balsas. Y ya más adelante lo vamos a entender. Ahora sí, sigamos. ¿Qué notamos aquí? Pues aquí tenemos un poquito más desarrollado los tipos de lípidos. ¿Qué es otra parte que me interesa? Como vemos aquí entre paréntesis nos habla del modelo del mosaico fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana celular no es un componente homogéneo, no está formado por solo un tipo de moléculas. Como ya dijimos, está formado por lípidos y proteínas en su mayoría. Y a su vez esos lípidos son de varios tipos, ¿no? Ya hablamos de eso. Esta mezcla entre lípidos y proteínas, entre comillas, muy grandes, es lo que le da el aspecto como de un tablero de ajedrez. Es por eso que se le llama mosaico.
¿Por qué se le llama fluido? Porque la membrana celular no es una estructura fija, es una estructura que es móvil, que es ondulante, ¿sale? Incluso las proteínas pueden desplazarse entre ellos. Vamos a ver cómo funciona este proceso. Entonces, a eso nos referimos con el modelo del mosaico fluido. Es una membrana heterogénea, es decir, formada por muchas moléculas que tiene un movimiento fluido, ¿sale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, esto es muy importante. ¿Qué es lo que le da la característica de esa fluidez a la membrana celular? Pues van a ser dos factores principalmente. El primero es la temperatura. Todos sabemos que a mayor temperatura hay mayor movimiento de moléculas y eso le da mayor fluidez. Pero el más importante es, y aquí lo vamos a resaltar, pues va a ser el colesterol. Entonces aquí resaltamos el colesterol. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a ampliar un poquito más la estructura de los lípidos de membrana. Si ven, ya dijimos que tenemos una cabeza, que es esta de aquí, y una cola, ¿no? Ahora, si lo hacemos un poquito más grande, tendríamos una estructura más o menos así. Ahora, no todos los lípidos van a ser iguales. Unos lípidos van a tener un codo, es decir, que una de sus colas haga esto. ¿Sale? Si se dan cuenta, no es lo mismo que si todos los lípidos fueran con sus colas rectas. ¿Por qué? Porque si todos tuvieran sus colas rectas, sería más compacta, es decir, sería un poco más rígida. Pero gracias a este espacio le da la movilidad a los lípidos, por ejemplo, de que este se vaya hacia acá y de que este se vaya hacia acá. Eso es lo que le da la flexibilidad a la membrana celular. Y ahora recordemos que hablamos del colesterol, que es lo importante aquí, ¿no? ¿Qué hace el colesterol? El colesterol entra en estos espacios y funciona como un pegamento que va a evitar que estos lípidos se separen de más. Es por eso que le da la característica de fluidez, pero no pierde la continuidad, es decir, la estructura se mantiene. ¿Sale? Y a eso nos referimos con esta parte de modelo de mosaico fluido, para ya concluir. Entonces ya revisamos el primer punto de la bicapa lipídica y del mosaico fluido. Ahora vamos a ver lo que son las balsas lipídicas. A ver un ejercicio mental, a ver si se acuerdan de qué es lo que habíamos relacionado con las balsas lipídicas. Contesten ahí en sus casitas. Ahora, vamos a analizar lo que son las balsas lipídicas. Recordemos, y espero que sí lo hayan recordado, que las balsas lipídicas, o las balsas, como se los había dicho, están relacionadas con los esfingolípidos. Ahora, ya que tienen ese dato bastante bien relacionado, bastante bien asentado, vamos a ver cómo es que se forman estas balsas lipídicas. Entonces aquí tenemos en el número 1 marcado la, la membrana sin balsa, es decir, la membrana celular, como ya lo habíamos explicado, la estructura básica que tiene, ¿vale? Vemos que a partir de este punto se empieza a engrosar. Incluso vemos que se añaden muchas más moléculas. Aquí lo importante es que vamos a agregar muchísimos más esfingolípidos, ¿sale? ¿Esto qué característica le va a conferir a la balsa? Que la va a volver más densa, además de que se le van a agregar aquí las proteínas. Y lo vamos adelantando. Estas proteínas se van a agregar y son proteínas transmembrana, porque atraviesan toda la membrana. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es bueno destacar esta parte, ¿sale? Además de que se le agregan muchas otras moléculas, pues ya los vemos, colesterol, glicolípidos, que son los esfingolípidos, las proteínas de anclaje, que ya vamos a ver todos los tipos de proteínas asociados a la membrana. Y pues bueno, básicamente esta es la respuesta. O sea, ¿qué es una balsa lipídica? Es una zona de la membrana celular con mayor cantidad de esfingolípidos, mayor cantidad de proteínas y mayor cantidad de moléculas asociadas. ¿Sale? Esto le da la característica de que sea una zona más densa. ¿Sale? Ahora, ¿cómo funciona esta balsa lipídica? Antes se creía que a este punto llegaban las proteínas y que las proteínas a partir de aquí se movían como hojas en el agua, es decir, se movían en dos planos. Se podían mover hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha.
Ya esta teoría se descartó y lo que ahora se conoce es que las balsas lipídicas son, por ejemplo, va a llegar una proteína, se interna en esta zona de la balsa lipídica, la balsa lipídica le va a agregar un marcador, es decir, como que le va a dar una dirección y a partir de aquí esta proteína puede o quedarse en la balsa o irse a la membrana contigua o incluso irse hacia adentro. Ya no solo sigue los planos adelante, atrás, izquierda, derecha, sino que se puede ir hacia abajo, es decir, así, es más hacia el núcleo, ¿sale? Es muy importante esto, que la balsa lipídica funciona como una estación de señalización, o sea que a partir de aquí llega una proteína, la marca, es decir, le pone un señalizador. Este señalizador lo que va a hacer es indicarle el camino que tiene que seguir, ya sea, dijimos, hacia la membrana contigua, quedarse aquí o irse hacia el citoplasma. ¿Sale? Es decir, más hacia el centro. Y bueno, sigamos con el otro componente importante que son las proteínas. Recalco, la membrana celular está compuesta el 50% por lípidos y el otro 50% por proteínas. Ya vimos cuáles son los lípidos, cuáles son los tipos de lípidos más importantes, las balsas lipídicas. Ahora vámonos con las proteínas de membrana. Hay dos tipos de clasificación y las vamos a ver. Vamos a ver que hay una clasificación de acuerdo a su ubicación. Ya hablamos de estas proteínas grandes, ¿no? Que son las transmembrana. ¿Por qué transmembrana? Porque atraviesan toda la membrana, todo el grosor. ¿Sale? Vamos a tener proteínas integrales de membrana que están dentro de la membrana, como lo vemos aquí, pero no la atraviesan, ¿va? Y vamos a tener proteínas periféricas de membrana, que pueden estar tanto dentro de la célula como fuera. Es decir, no están dentro de la membrana, pero sí están asociadas a ellas. ¿Vale? Es muy importante esta clasificación. Y ahora, esta clasificación, de acuerdo a su función, a la función de las proteínas que estén asociadas, es todavía más importante y esto se desarrolla más en el curso de fisiología, pero pues aquí vamos a hablar muy general, solamente para dar las bases. Ya cuando vayamos viendo tejido por tejido, ahí hablaremos en específico de las proteínas, ¿vale? Entonces, empecemos con esta clasificación general. De acuerdo a la función, recuerden. Proteínas de membrana de transporte. Vamos a tener, ¿para qué nos sirven estas proteínas de transporte? Pues como su nombre nos dice, nos van a ayudar a movilizar moléculas. ¿Se acuerdan de la capacidad de la membrana, la característica, mejor dicho, de la membrana de ser anfipática? Por ejemplo, si tenemos una molécula de agua, viene por aquí y la capa hidrofóbica no la permite pasar. Entonces el agua no entra. Y pues todos sabemos que el agua es muy importante para todas las células. Así que si algo tan necesario no lo deja entrar, ¿cómo es que lo hace? Gracias a estas proteínas. En- no solo sirve con el agua, sirve para iones como sodio, calcio, magnesio, etcétera. Hay muchísimos ejemplos. Pero, ¿qué es lo que quiero que se queden? Es esta parte de que hay proteínas de transporte que se encargan de mover moléculas de un lado al otro de la membrana. Por ejemplo, ya lo dijimos, si viene el agua, este canal lo que va a hacer es aislar el contacto del agua con el resto de la membrana. Va a generar, pues así como se ve en la imagen, un tubo por el que van a entrar o, como vemos aquí, salir distintos tipos de moléculas que si no estuviera esta proteína no podrían pasar ni hacia adentro ni hacia afuera. Y claro, va a haber componentes que no necesitan este tipo de proteínas, por ejemplo, los gases. El ejemplo más claro, el oxígeno. El oxígeno va a poder entrar y salir sin problemas, ¿vale? Pero para esto nos van a servir las proteínas de transporte, para pasar moléculas que, que por simple física no puedan pasar, ¿sale? Pues bueno, vámonos con las proteínas de anclaje y conexión. Las proteínas de anclaje y conexión, como su nombre los dicen, pues nos van a conectar un sitio con otro. O nos van a anclar cosas, ¿sale? Su nombre lo dice, es fácil. Por ejemplo, ya hablamos del citoesqueleto, que es la estructura, las varillas de nuestra célula, ¿no? Entonces, estas proteínas lo que van a hacer es sostener a estas varillas, porque
aunque estas sean los cimientos, pues necesitan de dónde sostenerse, ¿no? Y es aquí donde entran estas proteínas de anclaje y conexión. Vemos cómo pueden conectar proteínas entre sí o conectar incluso citoesqueletos. Esto tiene una función muy importante ya hablando de mecanismos patológicos, es decir, algunos tipos de enfermedades y cómo se relacionan con, por ejemplo, las bacterias, los virus, etcétera. Entonces vamos a ver que esto, pues básicamente lo que hacen es agarrar cosas, agarrar citoesqueleto o conectar algunas otras células de una manera física, es decir, literalmente sosteniéndolo, como podemos ver aquí. ¿Sale? La siguiente clasificación vamos a tener proteínas que son receptores. Estos van a funcionar de acuerdo a un mensaje. Por ejemplo, vamos a tener que aquí vamos a dibujar otra célula, la que ustedes quieran, ¿sale? Tenemos otra célula. Y esta célula se quiere comunicar con esta célula. ¿Cómo lo va a hacer? A través de señalización celular. Es decir, esta va a mandar una molécula, que la mayoría de las veces son hormonas, va a mandar una molécula. Y esta molécula la vamos a llamar ligando. Es decir, este va a ser el mensaje que quiere mandar esta célula. ¿Sale? Este mensaje tiene que llegar a un receptor. Es decir, si no existieran estas proteínas, esta célula no podría recibir el mensaje. Así que para esto nos sirven estos receptores. Primero, para sostener el mensaje y a partir de ahí decodificarlo, es decir, entender qué es lo que quiere esta célula y entonces mandar la orden hacia los jefes, hacia el núcleo. Y a partir de ahí dar una respuesta. ¿Sale? Todo esto es un mecanismo de retroalimentación. Ya lo verán otra vez en su curso de fisiología, así que no se desesperen. Aquí lo más importante son las clasificaciones, nada más, como un adelanto. ¿Sale? Y por último, las enzimas. Todos más o menos sabemos que es una enzima, lo que hacen es catalizar reacciones químicas. Entonces vamos a ver que las enzimas lo que van a hacer es cambiar un componente, por ejemplo, de un componente X hacia un componente Y. Y gracias a este cambio se puede generar otro tipo de acciones. Ya lo veremos a detalle más adelante, así que no se esperen, les digo, esta es una introducción. Y ahora, ya para concluir con esta parte de las proteínas, pues recalcar que es una clasificación por ubicación y una clasificación por función. ¿Sale? Y hasta ahí vamos a dejar esta parte de proteínas. Y ahora ya como conclusión vamos a hablar de las funciones de membrana. Ya conocimos su estructura y ahora gracias a eso podemos analizar o entender mejor las funciones. Vamos a ver que una de las funciones es delimita, contiene y protege. Obviamente, ¿no? Toda la membrana celular pues va a rodear a toda la célula, como lo podemos ver en esta imagen de aquí. ¿Sale? La membrana celular, pues vemos que está pues alrededor de toda la célula. Va a contenerla, es decir, pues esta es la pared y de aquí ya no se le sale nada. ¿Sale? Y va a proteger, obviamente. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de factores dañinos para la célula, pero lo iremos viendo poco a poco. Ahora, y vámonos a la segunda función, compartimentación. Es decir, las membranas celulares no solo es como tal la membrana celular, la exterior, la más grande, sino dijimos, acuérdense, de los organelos membranosos, que van a ser pequeños compartimentos dentro de la misma célula. Gracias a qué? A la membrana celular. ¿Sale? Vamos a tener también a la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Pues ya dijimos que la membrana celular está compuesta de lípidos y proteínas. Y que de las proteínas vamos a tener proteínas receptoras, ¿no? Estas proteínas receptoras, pues ya dijimos, ¿no? Van a captar mensajes y a partir de ahí van a dar una respuesta. Y si se acuerdan, pues hicimos el dibujito de las dos células que se están mandando esos mensajes. Así que a eso se refiere con comunicación. Permeabilidad. ¿Se acuerdan de que hablamos que la membrana celular tiene una característica de ser anfipática, es decir, una porción hidrofílica y una hidrofóbica? Entonces, esta característica le da estas estructuras le dan la característica de permeabilidad. ¿Por qué? Porque dijimos que los gases sí pueden pasar, ¿no? El oxígeno, por ejemplo, el CO2, pero las moléculas de agua no.
¿Por qué? Porque la membrana celular, recordemos rápidamente que tiene una capa hidrofílica que sí tiene, que sí puede interaccionar con el agua, y una hidrofóbica, que es la que está en el centro. Aunque pueda pasar la capa hidrofílica, la hidrofóbica la va a repeler, entonces el agua no puede entrar. Por eso decimos que esta membrana tiene una permeabilidad selectiva. Selectiva, aquí me faltó poner la palabra selectiva, es muy importante, permeabilidad selectiva. ¿Por qué? Porque es permeable, es decir, sí deja pasar ciertas cosas, como los gases, lo repito, pero algunas otras cosas no, como las moléculas de agua, ¿sale? A esto se refiere con permeabilidad selectiva. Ahora vamos a tener transporte de solutos. ¿Qué son los solutos? Corte 3. ¿Qué son los solutos? Los solutos van a ser, como ya vimos, por ejemplo, los iones, las hormonas, todas estas moléculas que igualmente por sí mismas no pueden ingresar. Entonces, recordemos, el transporte de solutos se va a hacer gracias a las proteínas. ¿Qué proteínas? Obviamente a las proteínas de transporte. Ya iremos viendo, o incluso en fisiología lo van a ver. Repito, fisiología es muy, muy amplia y pues, básicamente es gran parte de la medicina. Entonces, vamos a ver que estas proteínas de transporte van a tener una subclasificación, van a ser muchísimas. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que las proteínas de transporte, son las que nos van a ayudar a mover solutos, es decir, moléculas de un lado al otro de la membrana celular. ¿Sale? A esto nos referimos con la función de transporte de solutos. Y ya por último, funciones de la membrana, distribución de proteínas. ¿Se acuerdan qué estructura nos da esta característica? Las balsas lipídicas. Las balsas lipídicas dijimos que es el lugar a donde llegan las proteínas y a partir de ahí son marcadas. Una vez que son marcadas, se dirigen hacia su destino. ¿Sale? Por eso, la membrana celular tiene esta característica de distribuir proteínas. Incluso esta balsa lipídica a veces es aprovechada por las bacterias, porque es como una puerta de entrada un poco más fácil a las células. Entonces, son muy importantes las balsas lipídicas. Ya, pues, dentro de la histología como tal, el estudio microscópico, pues, como tal, pues la membrana celular no es algo que se estudie con un microscopio convencional. Por ejemplo, aquí les puse una laminilla o un corte de un epitelio respiratorio. Ya iremos entendiendo mejor esto, pero vamos a ver qué es, si alcanzan a ver, aquí hay una pequeña línea morada, si lo ven, de este lado. Esto es lo que rodea, por ejemplo, a esta célula, más o menos, más o menos. Entonces, esa pequeña línea morada es lo que conocemos nosotros como membrana celular. Lamentablemente, les repito, con un microscopio convencional, pues no nos da el suficiente aumento para verlo a detalle. Ahora, nos vamos con el microscopio electrónico. Incluso el electrónico, que es muchísimo más potente, no nos da el suficiente detalle. ¿Sale? Entonces vamos a ver que aquí tenemos una célula y esta es otra. Esta estructura pequeñita va a ser toda la membrana celular. ¿Sale? De aquí tenemos un espacio, un hueco entre célula y célula. Este es el espacio intercelular, espacio entre las células, ¿sale? Y aquí tenemos la otra, vamos a ponerlo en otro color para que no se pierda tanto. Y esta va a ser la membrana celular de la otra célula, ¿sale? Entonces aquí, como vemos, tenemos esta membrana celular, el espacio entre las células y la otra membrana celular. Si se dan cuenta, gracias al microscopio electrónico, aunque no es tan potente, sí nos da más detalles. Vemos que esta membrana celular tiene tres capas, ¿no? Dos líneas negras, bueno, dos líneas más oscuras y una línea clara en el centro. Para finalizar con esta parte, a este conjunto de estas tres barras, las dos barras densas y la barra clara del centro, a esta estructura, a esta triple estructura, se le va a llamar unidad de membrana. Y bueno, con esto finalizamos este video, este primer video acerca de la introducción hacia la histología, que en realidad es un repaso de célula. En este caso nos centramos mucho en la membrana celular,
pero en los siguientes videos veremos el resto de la célula. Ya no tan a fondo, pero sí lo elemental, lo que se debería saber. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que sigan viendo los siguientes. En la descripción les dejo un enlace para que vayan a unas preguntas de repaso. Si logran contestarlas bien, pasen al siguiente video. Si no, pueden ver este video otra vez. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video y lean mucho.